Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En que tenemos que acceso, No llama Kati Atipan Kakumbrisi. en que tenemos seguridad No ni dudanta ni makiki y kuyama. por medio de la fe Haje no ibo kires kushia kikimutar. en Él. Haki kushia. ¿Cómo agradamos a Dios? Sabes que no Dios durarome. ¿Por las obras de la ley? Ley hago que cocinar. Pero la ley no es de fe. Ley que fue hago que ma. Y la palabra de Dios Dios a fui para rayuye. me No enseña hace que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dios a fui para rayuye y no le hay más virus que Dios rayo maya me fue yo mai shon. Entonces, si la ley no es de fe, si la ley no es de fe, Como ley que fue ma. entonces ¿para qué la voy a practicar o la voy a guardar? Porque Dios no recibe nada que no sea por medio de la fe. Entonces, ¿para qué guardar fe? Enseño esto ¿por qué? Porque hay muchos que quieren agradar a Dios por su comportamiento que por creerle a Él. Comportamiento ni llamar raro magasi y haki kishum y kuanga shoma. Los adventistas hacen eso. Adventista por hasra único. Los israelitas hacen eso. Israelita por hasra único vaga. ¿Por qué? Hago pi. Porque ellos más que creer en Dios, Hago que ikino ibu kishma y cuantana ellos quieren obrar. y cuan shoma bigere hago musku sa hago. Pero cuando tú vives por fe, no fue mira hay el resultado de tu fe no fue ni resultado que no que te va a traer la manera como agradarle a Dios. Porque la fe tiene resultado. Fue el resultado ya. La fe tiene, digamos, un fruto. Fue el fruto ya. Y el fruto que nosotros hacemos por medio de la fe, No fruto, no acai, no ibu y cuántana. podemos agradarle a Dios. No ibu, no jato mateática. La ley no es de fe. Ley de que fue, ma. La ley no es de fe. Ley de que fue, ma. Entonces no me sirve. Pata que más sirve, ma. No es porque la ley sea mala, Ley hakuma kupima. sino que la ley tuvo su tiempo Ley de que hakum muabu. y la ley tuvo un cumplimiento Ley de que senea y mamá senea canti. hasta que venga el Señor Jesucristo. Jesucristo huayca ma. Para que nosotros a través de Él, No acaya no Jesucristo mira. por medio de la fe, Jesucristo ni fue eso. entonces podamos ser herederos juntamente con Cristo. Jesucristo que no y cuando no ha visto no ha liberado de Jesucristo De todo lo que Dios tiene. Hati ha que no digo que how de Dios haya traído. Amén. 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 ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, verso 11? Javi que Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si la ley hubiera perfeccionado al hombre, entonces no habría necesidad que viniera otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque si la ley hubiera hecho perfecto al hombre, entonces ¿para qué Jesús? Es suficiente con la ley. Pero la ley no pudo perfeccionar. La ley empeoró la situación. La ley vino para matarnos. La ley vino para dar poder al pecado.
¿Por qué? Hawe kupi. Porque la ley es mala. Ha lei hakuma kupi. Hemos leído Nura yuyu akaigi. que la ley es buena, Leiro ki que hakuira. la ley es santa, Leiro ki santa. que la ley es justa, Leiro ki injusta. la ley viene de Dios, Leiro ki Dios iba kaswai. pero yo soy vendido al pecado Y casi que ya ucha kupi marugata. y no puedo llegar a ese nivel de justo, bueno y santo Pate no kuti ati pa ma Dios haingama y tengo justo bueno y santo y tengo. por mis obras, No con acá hago. por mis obras. No cojo que usted haga. La ley es justa, Leiro ki injusta. es santa, Leiro ki santa. es buena, Y tari hakun. pero a mí no me puede hacer justo, bueno y santo, Y cargo ha lei se ne cargo ha justo bueno santo y mayame. porque no puedo cumplirla. Hatibi tan se ne ate kan no. Y mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 10. Ya van en Santiago capítulo 2. 2:10, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Israel no solamente tuvo 10 mandamientos, Israel huni por que un chunga mandamiento de hecho. tuvo 613 leyes. Habur que 613 leyes. Si se cumplía 612 Si iti uti habun 612 sinangi. y no se cumplía solo una ley, Iti uti sinangi ma que bustiura llegó. entonces era culpable como si no hubiera cumplido nada. Hata que ma ua bustinanga ma escali mo. Y era culpable Hata ma culpable y tenía que morir. Asinai ma huni ma wati que bustiura sinai ma. Pero, pastor, Y cargo pastor. ¿está enseñando bien? Ni que hakon ashagi. ¿Está seguro que eso dice la palabra de Dios? Mi que seguro que haskamo y Dios ha movido. Porque a mí me han enseñado que yo tengo que vivir con la ley de Dios. Que ashia gana muabili Dios han lei que lo ensinante haku. ¿Por qué no lee de nuevo? Haku piki mi haku vive. ¿O por qué no estudia un poco más? Haku piki un estudia me. De repente usted se ha equivocado. Itu que me bueno chata tane. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Rabara no wine haku que Dios ha movido. Primera de Corintios capítulo 15, verso 56. Corintios Primera de 15. Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Quién le da poder al pecado? Zunga que poder mene haucha. Entonces la ley no me ayuda de nada. Hata lei que ni hauka aquí me voy a decir. Entonces, ¿para qué guardo la ley? Hata hauka piki na tu lei con sinante que. Si no voy a poder cumplir. Sin hati bi hauka sinaya mai. Entonces me va a condenar. Hata que condena no se ha. Porque la ley es un ministerio de muerte. Lei que tu será mau un ministerio. Entonces, si no puedo cumplir la ley, Hata como hali sinante ati pa ma que. entonces debo morir. Ya ma te haka. Y no puedo llegar a tener la vida de Dios. Hata ya no te ati pa ma que Dios hati no tengo. ¿Por qué? Hauka pi. Romanos 6:23 Romanos 6:23 ayuya. dice que la paga del pecado es muerte. Yu Israel ha ucha ha un cupiro miki mawa. Si la ley me mata, Si ha lei que arretia. entonces yo no tengo oportunidad de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Hata ya ni oportunidad ya mo que ya Jesucristo. Porque la ley me mató. lei que arretia uti. Porque no pude cumplir todo lo que Dios me pedía. Hati hawi kita ni senea ka me Dios ha senati yo. ¿Entiende? Ni ka Amen. chama. ¿Quién le da poder al pecado? Zungi mas kushi mele ha ucha. Es la ley. Lei niki. Cuando yo visito diferentes lugares, Nga que uta hatu visitan que musku se hima bo. cuando visito diferentes congregaciones Hatu visiten en musku esta congregación mo. y la congregación está en desorden Congregación uta tu casa. y la congregación no se porta como el pastor quisiera que se comportara, Uite la congregación comporta muy pastor que ne que te llama. los jóvenes no vienen a la Va a iglesia, la iglesia juya maibo. los jóvenes no quieren venir a la oración, Va a no ahora tener que juya la magana. gente no quiere ofrendar. Uni mo ofrenda que llama. Ah, le voy a dar duro, duro, duro. Pastor que se llama que no todas caen, manege. La ley dice, Ley rescate.
Cuando usted quiere corregir hata mi kira sai maka sai por medio de la ley, lei mo ran so usted está intensificando el pecado de ellos. mi kira hama hatu wina haska lei wina Porque la ley aumenta y le da poder al pecado. ha lei ni kira mas kushi mene mas ha ucha usupo ime El pecado se corrige ha haskaro no ucha ha ko imati ke con amor y verdad. nui shama tashinarso nui shama shinayasho itani ikun hawiki hatu yusho No con la ley. lei kan ma Porque potencializa el pecado. hata ngere mi mas hatu ucha potencializane Cuando usted enseña ley Kami lei beres asya ki. y ley, Itali bi hakir bi lei. tienes que portarte bien. Mira hakuri beres hati yak. Tienes que ser santo. Mira santo yak. Estás dando poder al pecado. Haska ki yusho ni hatu mas ucha marisai, ucha makas klima bi. Porque eso dice la palabra de Dios. Dios abu mera haskate. Eso no lo dice el predicador. Hara predicador ni hui mai. El poder del pecado es Ha ucha han kushirigi lei. la ley. La ley. La ley. Lei. Y por desconocimiento de la palabra, Ha Dios hui ki unanta ni jume. queremos controlar No hati bi hawu ki jama nun controla kasi. el mal comportamiento de la congregación. Ha hermano hakuma tiniawo. Y es un gran error Ha ki hermano ki ani error. que como líderes, No líder kusho. que como No ministros, ministro kusho. cometemos nosotros. No iha icha que nos creo que no acabo de líder. Nos equivocamos. No equivocamos que. Amén. Amén. ¿Entiende? Nikatiri, ¿Entiende? nikatiri, ¿Entiende? nikatiri. Mi hijo se porta mal. No combate el hakuma tienes de aquí. Mi hija no me obedece. No combate un doctor en casa de Aime. Voy a agarrarle a correazo. Ya para quien es cintura en Rishune. Que se vaya a trabajar a la chacra a las Iván 24 horas. Iván Tita ni que guay siempre. Aumentas el pecado. Haskatira no se lo mucha más se va. Porque está aplicando ley. A mí ley asha que. Hijo, yo te amo. Pa que ni no hay. Hoy día te portaste Mira, bien. vamos a coche como comporta que. Mañana viene. Baki shwai. No hace lo que le A dice. mí yo ya que hay más. Ya no te amo. Mira, más no hay más que no. Porque se portó mal. Hakuma te comporta que. Porque no cumplió la ley. Ha ley cumple que. Entonces no merece premio. Hata premio merece más como hacer. Merece castigo. Mi fuente de castigo. Eso es la ley. Ha hauki ley hauki. ¿Dios sabía eso? Dios el hakun naik aquí. Sí. Un anki. Sí. Aquí. Sí. Un anki. Por eso que él preparó el plan de salvación Haku pikir ha un anjo Dios ha usted plan de salvación hauki. que se llamaba Cristo Jesús. No hana que Cristo Jesús. Para que nos regalara Ha no mani te gupi. sus Ha bendiciones. bendiciones no mani que se vivo. No porque yo me lo gane. Ya merece que se llama. La gracia Ha gracia rigi. te regala. Mi mani resai. La ley Lei kanga. te cobra. Mi ha storage go bawa kai. Si tú no haces, Si minato hauki ayamai. condenación. Mi kai chumarango. Tienes que ganarte Min kai ay mama ati ha minato hauki go abino. la bendición de Dios. Bendición hauki Dios bendición. ¿Entiende? Ningatri. ¿Entiende? Ningatri. Amén. Amén. Hay mucha equivocación en diferentes lugares. Haraka masuus kashina hauki go iti shama mabo. No con mala intención, Hakun mashinanta no ha to asha kima. sino por desconocimiento de los líderes, Sino ha yuye kuni go Dios por desconocimiento de los predicadores. ha yuye kuni go Dios hui unai masonga. ¿Dios quiere enseñar? Dios anga to asha kase? Sí. Sí. Aquí. Pero no hay que rechazar Nunca rechaza y manocao. el conocimiento de Dios. Dios anga nashina. Osea 4:6 O sea, 4:6 le yuye. dice Niskati le que yuye. a mi pueblo le faltó conocimiento. No kun kuni bu que las más kataiki unashina. No dice que no tenía. Yuya mare hayoma le que ha unai. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Aku pikir mas hatu unashina mas kataiki. Porque ellos rechazaron. Ha bona rechaza kati. Ellos rechazaron. Ha bona rechaza. Ellos Ha rechazaron. rechaza kati. No debemos cometer ese error. Ha error su que no ate pa ima comete. Porque Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere enseñar. Dios no asha kase. Amén. Amén.
¿Están contentos? Mato que raro que nuestra boca va a ser. ¿Por qué hoy en día hay tanta confusión? Hasto que nato no tengo no chinas tucas de hato que encuentro. Agarran cosas del Antiguo Testamento Ya tan en el Antiguo Testamento no bichago. y lo traen a la iglesia. Voy que en la iglesia con nato no tengo minuto sky. Y le dice, Hate a yuye. Dios te va a dejar de amar si es que no te portas bien. Yo que Dios sabe mi mano y que me hapo y comporta me mete aquí. Traen del Antiguo Testamento, Voy que en el Antiguo Testamento no bicha. lo traen a la iglesia. Voy que en la iglesia Que estamos en un Nuevo Testamento. no al Nuevo Testamento con Que rama y kumi. tenemos un mejor testamento. Rama que no hakuira testamento mejor ya. Tenemos mejores promesas. Hakuira promesa o que gata showina. Que comenzamos a confundir a la congregación. Haska alguien que era nos hatu, se nos parece nos hatu. Confunde la tonchinago. Amén. 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 Todo creyente Hatibi Dios anhui akaibo. vamos a pasar los mismos problemas que los apóstoles. Nrawino tike apóstol problema ini buribi. Mire lo que dice Pablo, Muita uneno Pablo que dice que capítulo 7, 7 tengo. verso 10, verso Verso 11, verso 12, verso 13. 3 tengo. ¿Dónde? Lee, Romanos capítulo 7 del 10 abajo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí se me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que querido yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Todo el capítulo 7, Hatil, el capítulo 7, del verso 10 al verso 25 que ha leído, versículo 10 y 25 kama. Pablo está mostrando, Pablo nahato uimai. Pablo está enseñando Pablo nahato ashiakai. que no podemos vivir una vida para Dios No agahati ati para me guste la vida Dios ana. por medio de la ley, Ley muja. por medio de mi comportamiento, No hapo ni se por comporta. medio de mi fuerza, No con sunna kushi por medio de mis obras. con hawiki wakash. Pablo decía lo que yo quiero hacer, Pablo Ricati, hasha mangaka sa hawiki kaya. no puedo. Ati pa ina. Y lo que no quiero hacer, Akasha mai hawiki kaya. eso hago. Es que aquí. Pero el hombre interior Hombre interior. se deleita en las cosas de Dios. Pero kiki ni llama rasgo y deleita de Dios a hawiki. Nosotros también pasamos el mismo problema que Pablo. No arriba problema vino de Pablo y ni hawiki. Porque muchas veces queremos agradar a Dios Usted te no Dios que más agradan casi. con nuestro No comportamiento. comportamiento. Miro mi No comportamiento comportamiento wine. y digo, Señor, perdón. Atayuy que papaya cayendo con muchas toallas. Y él ya no perdonó. Muables que han muchas, muables, perdona ni que.
No, yo quiero la bendición de Dios. Ahora tiene Dios una bendición. Voy a estar en la iglesia ahí, primero, antes que llegue el pastor. Ya me la nota y ya para ir a pasar no te Tengo que leer la Biblia. Ya me la Biblia yo te hago. La Biblia, sí tengo que leer. Ya me la Biblia yo te hago. Tengo que ofrendar. Ya me la ofrenda ya. Entonces Dios me va a bendecir. Hate hago que basta que Dios me bendice. Eso es ley. Hago que ley. Eso es ley. Harigi ley. Eso es ley. Harigi ley. Eso es ley. Harigi ley. Porque usted no puede hacer nada Porque mira, hay ati para que usted no para ganar la bendición de Dios. Dios te bendice te cupi. Porque Dios ya te bendijo Pero gratuitamente. Dios bendícele que tenemos gratis. Entonces recibe la bendición. Vica ya. Cree en la bendición de Dios. ¿Y cuándo Dios esa bendición? Que ya te lo dio. Mi amor, Antes que tú nacieras. mi amor, pico también. Antes que tú seas cristiano. Mi Dios no Antes que tú vengas a la iglesia. Antes que tú leas la palabra de Dios. Antes que tú ofrendes. Antes que tú limpies la casa de Dios. Él ya te bendijo. Cree. 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 Solamente. Solamente. Aleluya. Solamente. A veces nosotros como creyentes decimos, yo no estoy bajo la ley, pero si tú haces algo para ganarte la bendición de Dios, entonces también estás bajo la ley. Estás bajo la ley. Porque la ley te hace ganar la bendición de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos por falta de conocimiento. Amén. 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 Lo que yo quiero hacer, no puedo. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué no quería hacer Pablo? No quería pecar. No quería portarse mal. No quería dejar de enseñar. Pero a veces no podía. Pablo, yo no quiero hacer. ¿Qué no quería hacer? ¿Qué no quería hacer? Dejar de enseñar. No portarse mal. No dejar la ley. Pero lamentablemente fracasaba. Por eso él llega a decir, miserable de mí. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? Él nos dijo, ¿cómo yo me puedo ayudar? Él nos dijo, yo tengo poder para ayudarme. Él nos dijo, no, yo puedo ser mejor. Él preguntó, ¿quién? Busca algo. Busca a alguien que no está dentro de él. Que no está dentro de él. Para que lo pueda ayudar. ¿Quién lo puede ayudar? Doy gracias a Jesucristo. Doy gracias a Jesucristo. Porque Él es el único. Que Él cumplió la ley. Y que Él nos regaló la bendición de Dios. Por eso nosotros necesitamos estar en Él. Para que nosotros hayamos podido cumplir la ley. Porque usted y yo no podemos. No podemos. No podemos. ¿Entienden? 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 Esto es muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios trató con el pueblo de Israel.
En el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento mura. Dios trata con la iglesia. Dios sambil iglesia no huni bumi akai. Y la iglesia no es Israel. Iglesia israelita no huni buma. Israel no es la iglesia. Israel iglesia ma. Vamos a leer en Gálatas 3:11. Ya me ayudan acá en Gálatas 3:11. 3:13. 3:13. Sí, todo eso. 3:13. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. Maldito Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Jesús. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Él bajó del cielo a la tierra para que tú de aquí de la tierra puedas llegar allá a la presencia de Dios. Eso es importante. Eso es importante. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar. La escritura dice en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 32, verso 33. Dice claramente que Dios dio la ofrenda por el pecado a Israel por amor. Por amor. Por amor. Porque cada vez que un israelita pecaba, llevaba su cordero. Llevaba su cordero. ¿Por qué? Porque Dios lo dio por amor. Aquí hay un gráfico que cuando todo israelita o todo judío llevaba su cordero, el sacerdote no preguntaba, ¿quién es el pecador? El sacerdote ya sabía que todo judío que llevaba un cordero es porque ese israelita había cometido pecado y era un pecador. ¿Qué hacía el israelita? Llevaba su cordero y el sacerdote no examinaba al pecador, examinaba al cordero, y el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin contaminación. En la cruz, Jesús, el Cordero de Dios, Él fue examinado por mí. Porque yo como pecador no podía ser aprobado por Dios. Pero Jesús, sin pecado, que no cometió pecado, el sacerdote que representaba a Dios, examinó a Jesús y lo encontró perfecto, lo encontró sin pecado, lo encontró sin mancha, lo encontró sin contaminación. No te examinó a ti ni a mí. ¿Qué tenía que hacer el pecador?
Hawiki ita tipana. Ponía la mano sobre el cordero. Hawiki tipana ucha huni akatikane ha. ¿Qué enseñaba eso? Hawiki hano asya kasai. Que toda tu maldad, Atibi hami hakuma hawiki bu. que toda tu perversidad, Atibi min perversidad bu. que todo lo malo que había en ti, Atibi hakuma hawiki mimra hawi se kabu. lo transmitías al cordero. Hami yuina shwiki ta mintia shungati mi hatibi ucha hakuma hawiki akabu ha yuina Y ibashukai. el cordero Hati ha yuina shbu. te transmitía su vida de pureza, su vida de humildad, su vida de inocencia, su vida sin pecado, su vida sin mancha, su vida sin contaminación. Le daba de su vida al pecador. Por eso es que nosotros tenemos la vida de Dios. Porque Jesús era el Cordero. Jesús era el Cordero. Y Él nos transmitió de su vida. Amén. Amén. ¿Qué hacía el pecador? Mire lo que hacía el pecador. ¿Qué le pasó al Cordero? Sufrió en el holocausto. ¿Y cómo sale el pecador? Soy libre de pecado. Soy perdonado. No tengo pecado. Mi pecado ha sido cubierto. Ahora tengo la vida de ese Cordero. Hoy en día tenemos la vida de Dios. Y podemos decir gloria a Dios por lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario.